Voy a dejarlo en la mesa. ¿Está listo? A ver, empecemos. Quiero en primer lugar agradecer de manera extraordinaria a los estudiantes que creen que estas universidades, que son universidades de todos los chilenos, pueden ser mejores. Por la amabilidad que ellos tienen de creer que puedo decir algo con sentido y que sea útil para la formación, en primer lugar, de los futuros profesores de filosofía, que son en primer lugar los que me interesan. En segundo lugar, quiero agradecer también la disposición del profesor William Taller por ese ánimo de hacer una mínima excepción a la curiosa homogeneidad de la filosofía de la diferencia y abrir espacios para la diferencia. El curso que quiero hacer es un curso particularmente denso por la cantidad de cosas que hay que decir y relativamente técnico. Sin embargo, voy a, sin ánimo de ofender a nadie, a hablar claramente. Voy a tratar de explicar en chileno y después ustedes traducen a las fórmulas del filósofo que les permitan validarse delante de sus pares, ¿no? Pero aquí vamos a hablar en chileno. En realidad una buena parte del curso que quiero hacer tiene que ver con Kant, ¿no? Porque como vamos a explicar, para poder entender a Hegel razonablemente hay que partir de Kant. Hegel no es un filósofo que se pueda leer así como en directo, por decirlo así. No puedo evitar, como viejo de mierda en que me he ido convirtiendo lentamente, decir que yo salí de este instituto pedagógico hace 30 años y que es para mí importante y emocionante volver a decir cosas filosóficas. Hay dos tareas primeras que quiero desarrollar. Una es hacer una serie de consideraciones e hipótesis sobre por qué Hegel es un filósofo difícil, por qué es tan famosamente difícil. ¿Qué tiene de difícil Hegel? Y entre medio, a propósito de eso, decir de corrido quién fue este caballero, ¿no? Qué cosas hizo, cuál es la época, cuáles son los libros, etc. Qué cosas se pueden leer, ¿no? Y una segunda cosa que me interesa hacer es una mínima enumeración de los principales mitos que circulan en torno a la figura de Hegel y que en este caso, en el caso de este filósofo, son muy persistentes, digamos, han determinado lecturas muy importantes. Hay ciertas lecturas en torno a lo que Hegel habría dicho que están montadas sobre la base de mitos, manifiestos, de falsedades directas, digamos. Entonces las lecturas quedan todas medias chuecas, digamos, ¿no? Entonces hay que decir, Hegel no tiene que ver con esto, no tiene que ver con lo otro, no, ningún hegelólogo estaría de acuerdo con esto, con lo otro. Hay que hacer una enumeración para despejar discusiones idiotas. Porque en el ámbito de los estudios hegelianos suele haber, ¿no es cierto?, discusiones manifiestamente idiotas, ¿no? Hegel nació el 27 de agosto de 1770, pero eso es una manera un poco brutal de decirlo. En realidad no... Albino. Nacer es como, bueno, se trata de Hegel, ¿no? Fue un acontecimiento en la historia de la filosofía, ¿no? Como el rayo que cruza la oscuridad, emerge inesperado, ¿no?
Hay que decir, y siempre la emoción embarga mi corazón cuando tengo que decirlo, que el 14 de noviembre de 1831 se fundió con el infinito. Pero no se preocupen, está entre nosotros. O también, digámoslo, por mi boca habla otro que es más alto. ¿Sí? Aunque no tenga la menor importancia, esa es la época de Bernardo Higgins. Ese detalle lo pueden saltar, pero si uno quisiera decir una cosa un poquito, no exageremos, un poquito más importante, es la época de Simón Bolívar también, ¿no? Vamos a hablar de, ¿no es cierto?, héroes de pacotilla. Pero hay que decir que esa es la época de Goya, ¿no? Es la época de Napoleón. Napoleón nació en 1769. Yo creo que es muy relevante decir que esta es la época de Beethoven. Beethoven nació en 1770 y murió en 1827, es exactamente contemporáneo de Hegel. Es contemporáneo, por lo tanto, de la Revolución Francesa. Ese es el gran acontecimiento político que determina la vida, pero también muy fundamentalmente toda la obra de Hegel. Hegel tenía 19 años cuando fue la Revolución Francesa, cuando fue la toma de la Bastilla, digamos, ¿no? La Revolución Francesa fue una guerra civil extraordinariamente cruel, duró 10 años, hasta que llegó el comandante, mandó a parar Napoleón Bonaparte de un golpe de Estado en 1799 y terminó con el terror, ¿no? El terror de la Revolución Francesa es un hecho filosófico central en la obra de Hegel, un hecho que él considera de manera filosófica. ¿Por qué el terror, digamos? Porque resulta que después de la toma de la Bastilla y en el curso de esa guerra civil, los bárbaros empezaron a hacer algo que en realidad es terrorífico, ¿no? Empezaron a matar a los ricos, ¿no? Y cuando empiezan a matar a los ricos en una guerra civil, eso se llama el terror, ¿no? De hecho, le cortaron la cabeza al rey y a la señora y a los cabros chicos, qué sé yo. Se podría decir que el centro de la filosofía de Hegel es una reflexión sobre el significado, ¿no?, profundo de la Revolución Francesa. Hegel, estamos aquí explicando quién era, pero por qué es difícil, ¿no? Hegel es contemporáneo, exactamente contemporáneo de Goethe también, ¿no? Y de lo que en la historia de la cultura, ¿no es cierto?, se conoce como el romanticismo alemán, y nosotros que somos más latinos sabemos menos de esas cosas, la ilustración alemana, la ilustración y el romanticismo. Es esa época, la época de máxima confrontación entre la ilustración y el romanticismo. Sin embargo, Hegel es uno de los últimos, ¿no? Uno de los últimos de todo este movimiento que va más o menos desde 1770 hasta 1810. Ahí está la gran cultura alemana, ¿no?, incluyendo Fausto de Goethe, incluyendo Schiller, qué sé yo, los hermanos Grimm, los hermanos Humboldt, los hermanos Schlegel, eran como de a dos en esa época, ¿sí? Hegel es como al final, un filósofo como de recapitulación, y eso implica que ofrece un montón de ventajas, saca un montón de ventajas del hecho de quedar como al final de toda esa serie, ¿no es cierto? Se ha señalado muchas veces, nunca tanta gente tan importante, tan genial había inventado tantas cosas en un país atrasado. Alemania no existía como unidad nacional en una parte atrasada de Europa, en un territorio relativamente chico. Toda Alemania junta en la mitad de Chile. Entonces, la época de la Ilustración y el romanticismo alemán es una época extraordinaria desde el punto de vista de la creación, de la creatividad cultural. Pero es una época olvidada, es una época superada. Desde 1840 para adelante, ¿no es cierto?, con la fundación de las ciencias sociales, con la emergencia de la revolución industrial, con la industrialización alemana, las viejas discusiones, las antiguas discusiones del romanticismo, de la Ilustración, quedaron como a trasmano. Porque Hegel es un filósofo difícil.
porque su referente cultural, todavía ni siquiera filosófico, cultural, ¿sí?, es un mundo de cultura arrasado por la revolución industrial. ¿Sí? Un mundo cultural que con la industrialización, con la extensión de la industrialización de Francia, Alemania y después a la periferia europea, simplemente desapareció. ¿Sí? Entonces sus claves culturales, Schiller, Goethe, Hölderlin, son extrañas para la institucionalización de la filosofía que ocurrió justo desde la muerte de Hegel para adelante. Uno de los eventos filosóficos del siglo XIX es que la filosofía se convirtió en institución. Aparecieron las escuelas, se consolidaron, aparecieron los planes de estudio, qué sé yo, apareció en el sentido de Kuhn un paradigma. El neocantismo de 1850-60 para adelante dominó el panorama filosófico europeo, por lo menos hasta 1920. Y bajo esa hegemonía del neocantismo, no solo Hegel, todo el romanticismo, toda la ilustración alemana pasó de moda. Es un filósofo de una época cultural extraña. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que Hegel estudió teología, estudió en un seminario, ¿no? En un seminario protestante. Entre 1788 y 1793 estudió en Tübingen, un seminario para formar pastores luteranos. Sin embargo, hay que considerar que la gente podía salir del seminario de Tübingen o como pastor o como profesor de filosofía. ¿Sí? El seminario de Tübingen tenía una inspiración liberal ilustrada, y eso queda de manifiesto en el hecho de que la mayor parte de los compañeros de Hegel prefirieron ser profesores de filosofía, no pastores, y eso es lo que él eligió también. ¿Sí? Es decir, la impronta religiosa que él recibió estaba fuertemente secularizada. Una cuestión central que vamos a repetir a lo largo del semestre muchas veces a propósito de varias cosas en la obra de Hegel es que Hegel no era católico. Un cristiano, profundamente cristiano, pero no católico, era luterano. ¿Sí? Pero además no solo era luterano, era un luterano secularizado. ¿Sí? El colega Hegel salió titulado de profesor de filosofía, de profesor secundario. ¿Sí? Sin embargo, en esta época todavía no existían los liceos. Los liceos se llaman liceos napoleónicos justamente porque fueron inventados en Francia en la época de Napoleón. ¿Sí? Es decir, no había la enseñanza media. La enseñanza media se estaba creando a fines del siglo XVIII. En Alemania, en Francia se empezaron a llamar liceos, los que no eran educación básica, educación técnica o universidad. ¿Sí? La enseñanza del medio. ¿Sí? En Alemania empezaron a llamarse Gymnasium. ¿Sí? Los liceos eran pocos y justamente se estaban fundando. La pega de un profesor de secundario de filosofía era hacerle clases, ¿no es cierto?, a hijos de aristócratas. ¿Sí? Hay que considerar que la región alemana, que consideraba una parte de Austria, que llegaba hasta Suiza, ¿no es cierto?, que era más que lo que ahora es Alemania. ¿Sí? La región de habla alemana era una parte extremadamente atrasada de Europa. En la región alemana, en la época de Hegel, justo hasta antes de la guerra napoleónica, había 900 feudos. 900 feudos que tenían reyes, que tenían príncipes, que tenían condes y duques. ¿No? Noten que toda la región alemana, como digo, es la mitad de Chile. Imagínense que en Chile hubiera 900 países distintos. En la mayor parte de esos feudos había que pagar impuestos para pasar la frontera. Es decir, tenían aduana. Imagínense una aduana entre Rancagua y Talca, ¿no es cierto?, entre San Fernando y Curicó, qué sé yo, habían aduanas. ¿Sí? Lo que en Chile o en América Latina se llama un fundo, en Alemania era un país con gobernantes. ¿Sí? De tal manera que había una enorme capa aristocrática, o con pretensiones aristocráticas. ¿Sí? Una enorme capa de nobleza, ¿sí?, por la pura cantidad de feudos que habían, ¿no?, de gente extremadamente idiota, ¿no? Una nobleza, lo que dice Francisco Encina de los burgueses chilenos, digamos, que se gastaban la plata en palacio, ¿no es cierto?, que despilfarraban, que no tenían esa ética que Weber pensó que era la ética protestante.
¿sí? No, los alemanes se consideraban a sí mismos flojos, así como los chilenos se consideraban flojos antes de Pinochet, así como los chilenos consideran flojos a los bolivianos. Goethe en un texto por ahí se queja de que los alemanes nunca van a salir adelante porque son casi tan flojos como los portugueses. Imagínense, esa era la comparación. Los portugueses habían sido trabajólicos en el siglo XV, pero ya en el siglo XVII estaban en decadencia. No había ética protestante. Eso para los que estudian sociología lo hemos visto en algunos cursos de sociología. La tesis de la ética protestante de Weber es empíricamente falsa, es teóricamente racista, digamos, ¿sí? No, los alemanes son un pueblo. Pero en Alemania, debajo de cada una de estas familias de aristócratas imbéciles, ¿no? Ignorantes, idiotas, groseros, ¿no es cierto? Había unas capas medias de funcionarios, eran los que hacían, literalmente, eran los que hacían funcionar los feudos. A esa capa, ¿no es cierto?, de intelectuales, ¿no es cierto?, a esa capa media de intelectuales que pertenecieron todos los grandes pensadores alemanes, Schiller, Goethe, Hegel, Kant, ¿no es cierto?, qué sé yo, como digo, los Schlegel, los Humboldt, los hermanos Grimm, etcétera, Jacobi. Eso es importante para tener presente la posición social de Hegel respecto de esa aristocracia, ¿sí? Por un lado, una actitud media arribista, eso de aparecer en la foto, de recibir una medallita del rey, pero por otro lado un desprecio infinito por el principio aristocrático. Eso es relevante cuando uno se pone a examinar qué es lo que Hegel quiso decir en la dialéctica señorío-servidumbre, un desprecio infinito por el señorío. Hegel fue profesor de niñitos bien, ¿no es cierto?, en Berna primero y en Frankfurt después, entre 1793 y 1797 en Berna, entre 1797 y 1801 en Frankfurt. Como profesor particular iba a las casas a enseñar, ¿no es cierto?, de todo. Buenos modales, maneras de caminar, cómo sentarse bien a la mesa, y además latín, y además mitología griega, y además filosofía, ¿no? Una especie de preceptor así como universal, ¿no? Como la nana, la parte de la institución de la nana, pero en la parte ilustrada de la nana, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos aristócratas, entre otras cosas, eran unos bárbaros, eran unos burgueses aristocratizados, no eran aristócratas, no ha habido nunca en toda la modernidad, ¿sí? Entonces, bien aburrido, hay cartas de Hegel, aburrido de las malas costumbres, ¿no es cierto?, de la grosería de estos niñitos bien, presentó un trabajo para ser autorizado para hacer clases en la universidad, ¿sí? En 1801 presentó una tesis, presentó un trabajo escrito de habilitación y obtuvo un permiso para hacer clases en la universidad, ¿sí? No existía esta cosa de sacar un doctorado o cosas por el estilo, ¿no? Daba un examen, queda habilitado, ¿no? Y entonces empezó a tirar currículum. Su amigo, que todavía era amigo, Schelling, le consiguió, ¿no es cierto?, en 1801 ser Privatdozent en Jena. ¿Sí? Hay que tener presente cuál era el estatus de Privatdozent, ¿sí? Lo que pasa es que en las universidades, no sé, los profes que estaban habilitados podían ofrecer cursos, ¿sí? Algunos ofrecían cursos gratis, por ejemplo, explicaba Hegel a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Pero también existía la posibilidad, para lo saber, ¿cierto?, de que los alumnos pusieran luquita cada uno y le juntaban una plata al profe. ¿Sí? No tiene que ganarse la vida. Bueno, Hegel era esa clase de profesor. En las universidades alemanas se había descubierto a fines del siglo XVIII la externalización de los servicios docentes. Y los profesores podían ofrecer cursos, los alumnos juntaban plata y la universidad reconocía los cursos. O sea, trabajaba a honorario, para decirlo, ¿sí? No tenía jornada, ¿no? O sea, no era profesor de la Universidad de Jena, en buenas cuentas. Era alguien que estaba autorizado y si tenía alumnos hacía clase y si no tenía alumnos, ¿no? Eso es importante cuando uno considera el caso de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, 30 años después, o 20 años después, pidió hacer clase a la misma hora que Hegel, ¿sí?
se discutió en el departamento. Hegel era el gran profesor de la Universidad de Berlín ya, ¿no? Entonces póngame la clase a la misma hora que Hegel, es decir, Privatdozent Schopenhauer, o sea, no a honorario, ¿sí? Se discutió esto, ¿no? Y entonces el director del departamento de filosofía dijo, pero este principiante señor Schopenhauer quiere poner las clases a la misma hora que el profesor Hegel. Todos miraron a Hegel y Hegel dijo, bueno, que las pongan a esa hora nomás. Lo cagó. ¿Por qué? Porque no fue nadie a la clase de Schopenhauer y Schopenhauer tuvo que irse de la universidad. Al primer curso llegaron 4 alumnos y al segundo curso que dictó Schopenhauer no llegó nadie. ¿Sí? Era la misma categoría, Privatdozent. ¿Sí? En Jena, Hegel preparaba sus cursos, dictaba unos cursos súper difíciles y siempre tenía alumnos. Se corrió la bola, ya en Jena se empezó a correr la bola de este gallo es como profundo, dice cosas así como estas cosas difíciles tienen que ver con las consecuencias del sistema kantiano. Y entonces tenía alumnos, la gente que empezó a interesarse a una cierta fama. ¿Sí? Tipo muy serio, muy documentado, preparaba cursos originales, qué sé yo. ¿Sí? Sin embargo, a Napoleón se le había ocurrido, para unificar la nación francesa, invadir toda Europa. ¿Sí? Y entonces, como era un tipo ingenioso, como yo siempre lo digo, Napoleón era el ejemplo extraordinario, la excepción excepcional en la historia de la humanidad de milico inteligente, como la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces les dio barraca en Austerlitz, en Marengo, y tocaban el Sacro Imperio Germánico en Jena. Y entonces, justo ahí donde Hegel hacía sus clases, empezaron a acercarse los ejércitos de Napoleón, se cerró la universidad porque no funcionaba nada, estaba la ciudad sitiada, ¿sí? Estuvo sitiado varios meses la ciudad de Jena. En la preparación de la batalla, Hegel aprovechó de tirarse a la hija de la dueña de la pensión, ¿no es cierto?, motivo por el cual tuvo un hijo natural, como todos los hijos por lo demás, pero bueno, así se llamaban antes, naturales, ¿sí? Salvo ahora hay hijos artificiales, bueno, pero en esa época habían naturales. Bueno. Y para no perder el tiempo, que estaba como distraído, aprovechó de escribir la fenomenología del espíritu, ¿sí? Ratos libres, digamos, ¿no? Mientras ocurría la batalla. La fenomenología del espíritu, en 1806, desde junio hasta agosto de 1806, escribió el prólogo en febrero, el libro apareció publicado en abril de 1807. ¿Sí? Escribió la fenomenología en 3 meses. Ahora, claro, una consecuencia media penca de la batalla es que los soldados del ejército de Napoleón saquearon la casa de Hegel. ¿Sí? Tuvo que arrancarse la pensión donde vivía, ¿no? Entonces tuvo que arrancarse, esconderse ahí con unos alumnos particulares que tenía, pero en una casa con una ventana lo suficiente como para ver a la razón a caballo. ¿Sí? La razón le había dicho a Napoleón, ¿no es cierto?, oye, anda a Jena, porque ahí te van a mirar como la razón a caballo. Napoleón, que no estaba de cuento, dijo, no, yo hago la batalla en otro lado, pero la razón le insistió, ¿eh? El espíritu, ¿no? Le insistió a Napoleón. Napoleón, una de las razones por las cuales tú vas a ser famoso es que un filósofo que hoy día nadie conoce, desde una ventana te va a mirar y le va a escribir un amigo, he visto la razón a caballo. Entonces Napoleón le dijo al espíritu, no, en serio, va a decir eso de mí. Sí, Napoleón. Entonces Napoleón decidió dar la batalla en Jena, cuando después de la batalla entró a caballo a la ciudad, ¿no es cierto?, y miró atentamente todas las ventanas, y en una de esas ventanas estaba efectivamente Hegel, viendo la razón a caballo, y escribiendo al tiro, he visto la razón a caballo. Napoleón nunca se enteró de eso, salvo por lo que le había dicho el espíritu. ¿Sí? Pero cerraron la universidad. Y entonces, como cerraron la universidad, y además este caballero estaba honorario, ¿sí?, quedó desempleado, y empezó a mandar currículum. ¿Sí? Un país chico, no hay que perder de vista que un país chico, la región alemana tenía 2 millones de habitantes, 2 millones y medio. ¿Sí? Berlín tenía 10.000 habitantes. Jena tenía como 3.000 habitantes. Una ciudad universitaria en que durante el año, ¿no?, la ciudad como que aumentaba 50% con los estudiantes. ¿Sí? La universidad tenía 500 estudiantes, no era más grande que eso. O sea, todo como rasca. Cuando ustedes se imaginan a Hegel haciendo clases en la Universidad de Jena, imagínense, no sé, pues, al Willy Tyen en la Universidad con Tulmo. ¿Sí?
Eso como el margen, así como, y ahí escribiendo la crítica a la razón pura. Bueno, pongamos otro ejemplo mejor. ¿Sí? Pero hay que imaginarse eso, Valle, ¿ah? Como el margen, no Valparaíso, Concepción, ni menos Santiago, ¿sí? O Buenos Aires, o Nueva York, no, Fulmo. Kant escribió la crítica a la razón pura en Königsberg, cuando Königsberg tenía 5.000 habitantes. Noten que Königsberg queda al lado de Polonia, ¿ah? Eso no es ni Berlín, ¿sí? Bueno, estamos hablando de unos caballeros que escribieron unos libros extraordinarios, no sé, pues mirando el campo. Las ciudades eran tan chicas que uno miraba y se veía el campo al lado, ¿sí? Entonces, digo eso porque la idea de filosofía como institución y de gran institución universitaria es posterior a Hegel. ¿No? O sea, un filósofo profesional como Heidegger, como Husserl, ¿no es cierto?, o como los neogantianos, como Hartmann, qué sé yo, ¿no? Ya hicieron clases en edificios como este, ¿no? Este edificio era toda la universidad de Jena, digamos, ¿no? Y un par de casas más, ¿no? Ahora, tiró currículum, ¿por qué decía que era un país chico? Porque todos se conocían. Entonces, no es raro que Hegel haya conocido a Goethe, o a Hölderlin, o a Schelling, era como todo chiquitito, ¿sí? Conocía al ministro de Cultura de Prusia, ¿sí? Conocía al ministro de Cultura de allá. No, tú cagás de países y tenía el ministro de Cultura, ¿sí? Un país, Baviera, un país como toda la región metropolitana, ¿sí? Y entonces tiró currículum, y Hardenberg, el ministro de Cultura de Prusia, le consiguió ser rector de un colegio en Nuremberg. Hegel estuvo en Jena hasta 1807 y desde 1808, ¿no es cierto?, fue rector, ¿no?, de un gimnasio, o sea, un colegio de enseñanza media que se había fundado como 15 años antes, ¿sí? Esa fundación era el rector del liceo. Hegel como rector del liceo como que se aguatonó, ¿no? Buen ciudadano, iba semanalmente a las reuniones de amigos de la química. Era una sociedad ahí de estudios que tenían, ¿sí? Y veían las novedades que llegaban de Francia, la teoría atómica de Dalton, de Avogadro, discutían esas cosas, ¿sí? Pero le gustaba ir a la ópera también, a ser visto, ¿no? Le gustaba, por supuesto, Beethoven, Mozart, qué sé yo, pero a él le gustaba la ópera de Rossini, ¿no? Un pequeño burgués pequeño, ¿no? Con mentalidad pequeño burguesa en un país que es presumida de aristocrático, ¿sí? Se aprovechó de casar, ¿sí? Porque había que casarse, se casó con una niña von Tucker. Von ya era una gracia, ¿no? Entonces como subió de nivel, digamos, ¿eh? La niña, además él tenía 40 años y la niña tenía 20, lo que igual es una gracia, ¿eh? Pero era rector del colegio. Se conservan los discursos que Hegel daba a los apoderados en la inauguración del año académico. Unos discursos muy sabios, ¿eh?, de Hegel, muy sabios sobre la conveniencia de la reforma de la educación, sobre la juventud, qué sé yo, dando consejos medio paternalistas, etcétera. Rector de colegio. Como rector de colegio, él hacía las clases de filosofía. Yo siempre pienso que Dios se equivocó conmigo. Yo debería haber nacido, ¿no es cierto?, en 1790, de tal manera que en 1808, en Nuremberg, podría haber ido a las clases de filosofía de Hegel. En tercero medio, imagínense, ¿no? Tener profe de tercero medio a Hegel mismo. No que comparado con eso, Kant fue bibliotecario, ¿no? Hegel era el profe de tercero medio, ¿sí? Bueno, hacía las clases de matemáticas. Cuando faltaban los profes, Hegel reemplazaba a los profes. Entonces hacía las clases de latín, las de matemáticas, las de ciencias naturales, sabía de todo. Ahí, bueno, se aburría. Tuvo un par de hijos, pero se aburría, ¿no? Entonces, para no perder el tiempo, escribió La ciencia de la lógica, ¿no? Unos cuantos libros, digamos, ¿no? La ciencia, Hegel siempre tuvo problemas con los índices y con las introducciones. A todos los índices y todas las introducciones son como enredadas. La ciencia de la lógica tiene 2 libros, pero en 3 tomos, ¿no? Y entonces fue publicado La lógica en 1811, en 1812, en 1816. A la altura de 1816, hasta aquí de ser rector del colegio, ¿sí? Siempre que pienso que los
los orientales se reencarnan, me viene una especie de horror, ¿sí? Porque pienso que en una próxima vida me podría tocar ser profesor secundario de nuevo, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces empezó a tirar currículum, ¿sí? En 1810, recién en 1810, se había fundado la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín no es una universidad medieval, así como qué sé yo, el seminario Domínguez, por ejemplo, o la misma Universidad de Jena, que era la universidad del siglo XVI, ¿cierto? O menos el Trinity College de Oxford, que era del siglo XIII. No, la Universidad de Berlín es una universidad moderna, 1810. Se les había ocurrido la mala idea de llamar a Fichte para que fuera rector, pero dejó la escoba, lo tuvieron que echar. Entonces Humboldt, ¿no es cierto? Wilhelm von Humboldt, como que montó la universidad, la ordenó, ¿sí? Y además Prusia iba para arriba, entonces era buena pega, ¿sí? Mandó currículum Hegel, ¿sí? Pero se demoró, curiosamente lo aceptaron por primera vez como profesor universitario en la Universidad de Heidelberg. Bueno, y era pega, entonces rápidamente él aceptó, estuvo en Nuremberg hasta 1817, ¿no? Aceptó, se estaba ya cambiando, había que cambiarse de ciudad, pero cuando se estaba cambiando para la Universidad de Heidelberg, justo le llegó una carta en que lo aceptaban además de la Universidad de Berlín. Y entonces estuvo en Heidelberg un año académico, ¿no? Porque allá en el otro lado del mundo los años académicos son como de mitad a mitad. En 1817, 1818 Heidelberg, y en 1818 cumplió entonces con la ambición de ser profesor de una universidad importante de un país importante. Prusia iba para arriba, la Universidad de Berlín prometía, y él llegó a ser profesor, ahora sí, contratado, ¿no es cierto?, de la Universidad de Berlín. Estuvo en la Universidad de Berlín hasta que se fundió con el infinito, como decíamos, en 1805. La Universidad Científico-Tecnológica es posterior, 1840 para adelante. Todavía la Universidad de Berlín, cuando se fundó, tenía tintes medio medievales, digamos, ¿sí? Y entonces la Facultad de Filosofía era importante. Y después la Facultad de Filosofía pasa a tercer plano y son los ingenieros los rectores, ¿no es cierto? Bueno, pero acá todavía la Facultad de Filosofía era una parte importante. Y entonces el más importante del Departamento de Filosofía podía ser rector. Hegel fue rector de la Universidad de Berlín en 1829-30 y en 1830-31. O sea, cuando murió en noviembre, había dejado de ser rector hacía como 6 meses. Caga de país, a esa altura Berlín tenía 30.000 habitantes. Entonces, entre el rey, el ministro de Cultura y el rector de la universidad había como 3 pasitos nomás, ¿sí? Sin embargo, el rey de Prusia nunca recibió a Hegel. Porque en algún momento vamos a tener que hablar de los mitos sobre Hegel también. Una de las como cosas terribles que le pasó a Hegel en su vida es que él esperaba que el rey firmara un cartelito, donde dijera cosas de este calibre. Nosotros, el rey, apreciamos mucho la enseñanza del profesor Hegel. Firmado el rey. Para ponerlo ahí en el libro. ¿No? Pero el rey nunca quiso hacerlo. ¿Sí? Soy un imbécil, digamos, ¿no? Era manifiestamente un imbécil. En realidad, las guerras napoleónicas son la verdad de la Revolución Francesa. La revolución, lo que se llama revolución en este espejismo que tenemos los marxistoides, es la guerra civil. Pero en realidad, la cosa profunda no es la guerra civil. La cosa profunda es cuando las reformas napoleónicas se expanden por toda Europa, ¿sí? Y se expanden junto con las guerras. Y entonces, con las guerras napoleónicas pasa esta hipocresía de que derrotan a Napoleón, pero todas las reformas napoleónicas quedan en pie. Entonces, las guerras napoleónicas son la guerra civil, no la anterior, las guerras napoleónicas, en que la burguesía se va tomando el poder en todos los países de Europa. Y entonces después de Napoleón, pero la burguesía queda en el poder. Y entonces lo que se hace es una movida cultural bien siniestra, ¿sí? Todo cambia, ¿sí? Porque el poder pasa de la aristocracia a la burguesía, a los capitalistas directamente, pero por otro lado hay una apariencia medieval. Ese periodo como de contradicción cultural se llama época de la Restauración. La época de la Restauración es la que va de 1815, cuando finalmente derrotan y asesinan a Napoleón,
y hasta 1830. La época de la Restauración tiene este doble carácter: poder capitalista, poder burgués, y sin embargo cultura, universo simbólico medieval. ¿No? Como que se le devuelven los fueros a la iglesia, ¿no? Como que se imponen las costumbres, el tono, así un tono retro, una época reaccionaria, no conservadora. Y después vamos a comentar esto de que Hegel es un filósofo conservador, pero no es un filósofo reaccionario. No, esta es una época reaccionaria. Es una época en que pronunciar la palabra revolución significaba ir preso. ¿Sí? Una época en que en los territorios alemanes no había garantía sobre la propiedad privada, no había libertad de expresión, había censura previa a todos los escritos, y que había censura sobre la correspondencia. O sea, las más mínimas virtudes burguesas, por decirlo así, no estaban conseguidas. ¿Sí? Las virtudes burguesas de la privacidad, no había eso. A Hegel le tocó ser profesor en la Universidad de Berlín en la época más reaccionaria, ¿no?, de la historia de Europa, 50 años para atrás y 100 años para adelante. Esa es la época más reaccionaria. ¿Sí? Piensen ustedes que estas 900 feudos que había antes de la guerra napoleónica se transformaron solo en 60. Pero 60 países en la mitad de Chile todavía un exceso, ¿no? Pero Prusia se empezó a comer todos esos países. A la larga, en 1870, Prusia logró dominar toda la región alemana y fundar Alemania, el país, ¿no? 1870. Por mientras, como resultado de las guerras napoleónicas, quedaron ahí menos feudos, pero todos esos feudos eran monarquías absolutas. Imagínense una monarquía absoluta en 1830. O sea, lo que los ingleses habían superado en 1680. Lo que los franceses habían superado en 1790. Ahora, en Alemania, todavía habían monarquías absolutas. ¿Sí? La primera constitución alemana, o sea, la primera constitución en que la monarquía se hace monarquía constitucional, es de 1848. O sea, 17 años después de la muerte de Hegel. La primera constitución alemana se logró con una asonada burguesa, ¿no es cierto?, al calor de las revoluciones de 1848, en una asonada que se llamó el Parlamento de Frankfurt. ¿Sí? En el Parlamento de Frankfurt los tipos, ¿no es cierto?, hicieron ahí una reforma, transformaron la monarquía alemana en una monarquía constitucional. ¿Sí? O más bien, la monarquía aceptó ciertos principios constitucionales, porque ya se había muerto. ¿Sí? Hasta ese momento había, como digo, censura sobre la correspondencia, sobre lo que se escribía, no había garantía sobre la propiedad privada, etc. Es decir, Hegel vivió en un país en que el rey era un monarca absoluto. ¿Sí? Es importante eso porque en el Parlamento de Frankfurt, un señor que se llamó Rudolf Heim, que fue diputado del Parlamento de Frankfurt. Después del Parlamento de Frankfurt, Heim hizo toda una tarea de denunciar el oscurantismo, como escribir ahora sobre la época de Pinochet, y empezar a denunciar hacia todos los que, ¿no es cierto?, le llevaban el amén a la monarquía absoluta, ¿no?, los que colaboraron, ¿no? Y entonces hizo varios libros de propaganda liberal en contra del oscurantismo absolutista. Y uno de esos libros de propaganda liberal en contra del absolutismo es una biografía de Hegel. Una biografía que Hegel tiene pasa una cosa bien curiosa, que todas las biografías de Hegel se llaman Hegel. Porque el apellido es como determinante, como Hegel, como un título de libro, digamos. En 1857, Rudolf Heim, compilando una biografía que ya había hecho Karl Rosenkranz, yendo a la casa de Hegel, el hijo de Hegel también fue profesor de filosofía, ¿no? Y ahí, hurgando entre los papeles, él sacó una biografía muy documentada, ¿sí? Una de las biografías con hartos datos sobre la vida de Hegel. Sin embargo, una biografía que tiene un objetivo político muy definido, ¿sí? El objetivo político es mostrar que Hegel habría sido el filósofo de la monarquía prusiana, de la monarquía absoluta, antes del Parlamento de Frankfurt. Cabe decir que la misma familia Hegel, cuando salió el libro, ¿no es cierto?, reclamaron porque el libro contenía un montón de distorsiones. ¿Sí? Sin embargo, la biografía de Hegel, escrita por Rudolf Heim, es la fuente de la mayor parte de la
de los mitos sobre Hegel es la fuente de la imagen que se tiene de Hegel. ¿Sí? ¿Dónde dice que Hegel le hacía la pata al rey? ¿Dónde dice, no, que el espíritu sobrevuela la historia y que es como arbitrario? Todas las leceras, vamos a enumerarlas, las leceras que se dicen. ¿Dónde dice que Hegel consideraba que la guerra fortalecía el espíritu? Curioso, la gente no se ha dado el trabajo, desde 1857 para adelante, de ir a los textos de Hegel para sacar críticas mejores. La mayor parte de las críticas que se le hacen a Hegel son críticas de textos sobre Hegel, o de biografía, o de la enciclopedia, como vamos a ver. Cuando Hegel se fue a Heidelberg, él iba contratado, pero ofreció un programa. Dijo, yo voy a hacer clase de metafísica, y mi clase de metafísica consistirá en tal y tal cosa. Y para que vean, les mandó el compendio que iba a usar en clase. Ese compendio es lo que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Se llama literalmente así, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio. En compendio significa manual, manual de clase. O sea, no es el libro definitivo, no es el sistema de fondo, es el manual para los alumnos. Esta es una época donde todavía no se había uniformado el alto alemán, que todos los alemanes hablaran más o menos igual. Alemania estaba llena de dialectos y de modismos. ¿Sí? El alto alemán es, en buena cuenta, producto de la radio, en el siglo XX. ¿Sí? Había unos alemanes que eran más elegantes que otros. El alemán de Baviera, que era elegante. El alemán de Prusia, que era elegante porque Prusia iba ganando. ¿Sí? Hegel era de Suabia, digamos de Colchagua. Y entonces era como guaso. Y tenía acentos y modismos suavos. ¿Sí? Además, era medio tímido, Hegel. ¿No? Era un tipo tranquilo, pero medio tímido. O sea, era malo para hacer clases. Entonces, esto del compendio era necesario, porque lo que hacía Hegel era leer las clases. ¿Sí? Tomaba, ya tienen el manual, hablan de tal página, y leía un párrafo y comentaba. ¿Sí? Los testigos dicen que comentaba mirando el libro, y que después, cuando se empezaba a entusiasmar, recién empezaba a mirar a la gente. Medio estancado para hacer clases. ¿Sí? Entonces, para él era importante esto del compendio. El compendio aumentó al doble en la segunda edición de 1827. A todos los efectos son dos libros distintos, el doble de páginas, y aumentó al doble del doble en 1830. Cuando estaba en Berlín. La enciclopedia tiene una parte que se llama lógica, que corresponde en chico a la lógica. Por eso se habla de la lógica grande, esta, y la lógica chica, la de la enciclopedia. Después tiene una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu. Lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. Una parte de la filosofía del espíritu, que tiene que ver con el espíritu objetivo, que la desarrolló en un libro especial que publicó, ¿cierto?, que se llama Consideraciones sobre, bueno, así dicho en castellano general, filosofía del derecho. Entonces esa es la filosofía del derecho que publicó en 1821 en Berlín. Hoy día, cuando se lee la fenomenología del espíritu, lo que se lee es este libro. Cuando se lee la enciclopedia, se lee este libro. Hegel es un filósofo extraordinariamente mal trabajado por la tradición. Tan mal trabajado que la segunda edición de este libro salió en 1967. O sea, como homenaje a los 150 años. Noten que Kant hizo toda una corrección de la crítica de la razón pura, y eso se conservó al dedillo. Ustedes ven la crítica de la razón pura y están los párrafos A, los párrafos B, porque en 3 años Kant había cambiado de opinión de manera significativa y nosotros queremos saber eso. Entonces las ediciones contemplan esa evolución filosófica de Kant. En cambio, esta evolución filosófica de Hegel no fue tema para nadie. Vamos a ver que Hegel era un filósofo sumergido, un filósofo, es como el más conocido de los no leídos, el más vilipendiado de los no leídos.
La gente considera, bueno, imagínate Bertrand Russell, ¿no? Que a pesar de lo que voy a decir, el fundador de la lógica moderna, leí la filosofía de Hegel. Yo fui hegeliano en algún momento, dice Bertrand Russell, leí la lógica de Hegel, ¿no? Y confieso que no entendí nada. Llegué a la conclusión, por lo tanto, de que era manifiestamente falsa. Fíjense la premisa, no entendí nada, y la conclusión, falsa. Y el tipo fundó la lógica moderna. ¿No? Terry Pinker dice, Hegel, es decir, Bertrand Russell puso de moda criticar a Hegel sin leerlo. En Inglaterra es una tradición. Uno puede criticar a Hegel así como Juan Lotte. Por ejemplo, Karl Popper, ¿no? Critica a Marx citando a Engels. Y después critica a Hegel citando a Engels también. Y Karl Popper es uno grande intelectual del siglo XX, muy respetado por neoliberal, qué sé yo, y por un par de gracias, ¿no? Entonces, ojo, porque este libro se editó recién en los años 80, después de 1980. Ahora, cuando se lee la filosofía del derecho, se lee. Cuando Hegel se fundió con el infinito, había sido rector, tenía ayudantes, los profes más importantes eran como hegelianos, por decirlo así. Era un momento hegeliano de la Universidad de Berlín, que duró hasta 1940. En 1840 se murió el rey, se murió el ministro de Cultura, casi al mismo tiempo, y el nuevo rey y el nuevo ministro de Cultura, ¿no es cierto?, se propusieron a erradicar a los hegelianos de la Universidad de Berlín. Para eso trajeron a Schelling. Schelling a esa altura era un viejo de mierda, se había aburrido de la filosofía, se había casado con una dueña de fondo y se había ido a criar gallinas, pero volvió a la universidad viejo, ¿no es cierto?, en 1840, hizo su clase inaugural, Schelling, viejo de mierda, el 14 de noviembre, creo que en 1889 o 40, hizo la clase inaugural, contra Hegel, justo el 14 de noviembre. En la clase inaugural se llenó, estaba público, a Bakunin, por aquí está Engels, estaba Schopenhauer, y estaba Kierkegaard. Imagínense la clasecita. Y entonces Schelling instauró el anti-hegelianismo de 1840 para adelante, y empezaron a echar a todos los profesores hegelianos. Y una de las desgracias que ocurrió ahí, gracia o desgracia, hay que ver las consecuencias. Uno que estaba pero a punto de llegar a ser ayudante, no logró ser ayudante, y no logró hacer carrera académica, que era Carlos Marx. Carlos Marx no hizo carrera académica porque llegaron justo los anti-hegelianos cuando él estaba saliendo de la universidad. Bueno. El hecho concreto es que cuando en 1831, ¿no?, murió de una manera relativamente sorpresiva. Él no tenía pensado morirse. Un viejo como estoico, así como muy razonable, qué sé yo. Entonces le dolía la guata, pero él creía que era colon irritable nomás. Y entonces no le contaba a nadie, ¿no? De repente cagaba sangre, pero no le contaba a nadie. Tenía cáncer al estómago, tenía cáncer gástrico. Y entonces no se quejaba, ¿no es cierto? Un día se sintió mal y como 2 días después se murió, así como de repente, ¿sí? Se murió tan rápido que se corrió la bola y que había muerto de cólera, ¿sí? Esa es la versión oficial, es que pero ahora se sabe que no, que tenía cáncer gástrico. Y lo había tratado mal, lo trató mal y de repente se murió de repente, ¿sí? Como se corrió la bola y que había muerto de cólera, no se podía ir a los funerales de la gente que moría de cólera, por el contagio. Entonces los que morían de cólera les hacían un velorio así como a 1 kilómetro de distancia y después iban a enterrarlos solos. Sin embargo, al funeral de Hegel fue mucha gente que pasó a llevar la prohibición de ir, ¿sí? Porque Hegel era un profesor bien popular. Los alumnos le tenían tan buena que le celebraban los cumpleaños. Y noten que los cumpleaños de Hegel eran en verano, cuando estaban de vacaciones. Los alumnos iban de vacaciones a la casa de Hegel, ¿no es cierto? Y Hegel brindaba ahí con vinitos del Rin, ¿sí? Por la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, Hegel era como un tipo bonachón, así como buena gente. Hay una escena muy bonita
a todos los ayudantes de Hegel se los llevaron presos en algún momento por subversivos. A presos y los soltaron en una época de oscurantismo, ¿no? A un ayudante se lo llevaron preso y le fueron a decir, maestro Hegel, ¿sabe que está ahí fulanito? Está preso, porque habló de la toma de la Bastilla en clase, entonces llegó la policía y se lo llevaron preso. Y entonces, y lo queremos ir a ver. La cárcel daba la celda, daba al río. Y entonces hay una escena muy bonita en que Hegel va con otros estudiantes en bote en la noche a hablar con el tipo por la ventana. ¿Sí? Entonces a las 6 de la mañana, ¿no? Le dicen, oye, te vinimos a ver, qué sé yo, y hablan en latín para que el guardia no entienda. ¿Sí? Hegel era como, entonces le celebraban los cumpleaños. Y eso tiene una consecuencia catastrófica. La consecuencia catastrófica de eso es que cuando murió se juntaron los discípulos, ¿sí? Y se propusieron editar unas obras completas. Y entonces editaron unas obras completas entre 1834 y 1840, 41 creo que es la última, que se llaman Obras completas del doctor Jorge Guillermo Federico Hegel, ex rector de la Universidad de Berlín, edición a cargo de los amigos del difunto. Así es el título final, edición a cargo de los amigos del difunto. Los amigos del difunto se pegaron toda clase de cagadas con las obras completas de Hegel. Toda clase de cagadas. Resulta que Hegel, para que vean, yo creo que la cagada mayor, digamos, Hegel se había propuesto, tal como lo había hecho con la enciclopedia, publicar de nuevo la lógica, revisarla, corregirla, y había logrado publicar en 1830, ¿no?, una edición revisada del primer libro. Este libro se llama El Ser. Este otro, a homologar los títulos, se llama Doctrina del Ser, pero es el mismo libro, el primer libro de la lógica, ¿no? Resulta que hoy día, cuando ustedes compran la lógica en alemán, edición Surkamp, ¿no es cierto?, editada por Hofmeister, qué sé yo, que es la edición que proviene de esta, en 1884, los discípulos publicaron esto: primer tomo, segundo tomo, tercer tomo. Es un engendro que no se ha hecho con ningún otro filósofo. Hasta el día de hoy, cuando ustedes toman la edición universitaria para estudiantes de filosofía, lo que tienen ahí es un híbrido en que el primer tomo, ¿no es cierto?, es 18 años posterior al segundo tomo. Digo eso para que comparen con la crítica de la razón pura, en que con 3 años de diferencia los editores ponen los dos textos juntos para ver las sutilezas de los cambios de opinión de Kant. Aquí con 18 años de diferencia hasta el día de hoy se sigue publicando. Como digo, bueno, este libro se editó en alemán por segunda vez en 1980, 170 años después. Que actualmente en la edición crítica de las obras de Hegel, ¿no?, se publican los 4. Esa es la edición crítica no la lee nadie. No sé si han visto en la Biblioteca de Filosofía los libros de Hegel en alemán de la edición Surkamp, que es la edición como barata, que tiene la editorial universitaria para los estudiantes. Hasta el día de hoy se publican esto. Otra cagada mayor que se mandaron los amigos del difunto es que dentro de las obras completas se propusieron publicar el sistema, lo que ellos creían que era el sistema de Hegel. Y entonces publicaron unas lecciones de historia de la filosofía, unas lecciones de filosofía de la historia, unas lecciones de filosofía de la religión y unas lecciones de estética que se llaman así nomás, estética. Tiene esa palabra lección. Sin embargo, para publicar esas lecciones lo que hicieron fue tomar los apuntes de los alumnos de Hegel y editar los apuntes de los alumnos como si fueran textos de Hegel. Se juntaron, se conservan, están en el archivo Hegel hasta el día de hoy, apuntes de distintos años. Por ejemplo, Hegel dio el curso de filosofía de la religión en 1818, 1821, 1824, 1827. Entonces, ahí los conocidos, ¿sabes?, del cuaderno, qué sé yo, como Hegel leía las clases, como hacía comentarios lentamente y como a sopesones, hay gente que tomaba muy buenos apuntes. Se juntaron 3 o 4 cuadernos
de distintos años. O sea, cuadernos sin distinguir si era del curso de 1827 o 1824, de distintos años, de distintos alumnos, se editaron juntos sin advertir qué textos eran de Hegel y qué textos eran de los apuntes, y sin advertir de qué año venían los apuntes. O sea, la cagada editorial más uno, ¿sí? Hasta tal punto que en las ediciones críticas de las obras completas de Hegel, que empezaron a salir en 1968 y que se terminaron de publicar recién en el año 2000, hay unas obras críticas, unas obras completas de Hegel, ¿no es cierto? La edición de la Academia de Württemberg, que es la edición oficial, ¿sí? En esta, que es la edición oficial, no aparecen estos libros. La Academia consideró que esos no son libros de Hegel. Con algunos se han hecho la tarea, ¿no es cierto?, de editar los cuadernos de los alumnos, para comparar, ¿no? De estos 4 libros, el peor editado es el Estética, ¿no? Porque Otto, que el tipo que tradujo, es decir, que editó, metió sus propios criterios. Noten que todo lo que se dice en Estética sobre Hegel proviene de un libro que no es de Hegel, ¿sí? Y de un editor que era particularmente creativo, además, ¿sí? Sin embargo, hasta el día de hoy, prácticamente todas las críticas que se hacen contra Hegel están avaladas en textos que vienen de estos libros. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que vean el grueso del malentendido, por decirlo así. Por eso que se puede decir Hegel es el más famoso de los no leídos. ¿Okay? Entonces, bueno, es decir, la filosofía de la historia, ¿no? En estos libros hay textos de Hegel. Por ejemplo, la introducción a las lecciones de Historia de la Filosofía es de Hegel. ¿Por qué? Porque cuando los editores hicieron esto, agarraron apuntes de Hegel y los completaron. El problema es que no está distinguido qué textos son de Hegel y cuáles no. Otra cagada que se mandaron es que reeditaron la enciclopedia de 1830, ¿sí? Pero a la enciclopedia de 1830 le agregaron notas, ¿sí? Sin advertir que las notas eran de los editores. Y entonces en la mayor parte de las traducciones de la enciclopedia aparecen las notas como si fueran textos de Hegel, ¿sí? Que son los famosos susat, agregados. ¿Por qué Hegel es un filósofo difícil? Primero, porque la terminología que usa Hegel es una terminología de época. La terminología filosófica cambió radicalmente a mediados del siglo XIX. Cuando digo terminología filosófica estoy pensando en qué entendemos en general, por supuesto, es todo un problema filosófico, pero en general, así como gruesamente por cosas, ser, esencia, devenir, sujeto. ¿Qué entendemos por eso? ¿Sí? El campo semántico de términos como razón, negación, cambió muy violentamente de 1850 para adelante. Eso hace que Hegel sea criticado a partir de un campo semántico que no le pertenece. Eso permite, para que vean ustedes, un filósofo mal leído, ¿eh? Gente que lee a Hegel en alemán no entiende lo que Hegel quiere decir. ¿Por qué? Porque la palabra razón a fines del siglo XVIII se usaba de una manera en estas discusiones post-kantianas, y resulta que desde el neocantismo para adelante se usa de otra manera. ¿Entiendes? Es el caso de Adorno, ¿no es cierto?, de Theodor Adorno. Lee a Hegel y le atribuye a los términos filosóficos principales significados que no tienen nada que ver con la época de Hegel. Entonces, la crítica que hace es a partir de un error académico grueso, que es atribuirle al autor un campo semántico que no le pertenece. Entonces, ustedes critican entendiendo otra cosa por los términos fundamentales que a la crítica que hago Velasco, ¿sí? En segundo lugar, no ayuda en nada a entender a Hegel el hecho de que los filósofos alemanes de fines del siglo XVIII post-kantianos, después de Kant hasta Hegel, ¿no es cierto?, contemos ahí, ¿no es cierto?, a Schleiermacher, a Jacobi, a Schelling, a Hölderlin, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, a Fries,
todos los filósofos de esa época, tienen al lado a un montón de monstruos literarios. Y entonces se usa en esta época escribir de manera florida, de un lenguaje como rebuscado, que pasó violentamente de moda. El neocantismo impuso la claridad cartesiana como modelo de escritura filosófica. ¿Sí? Entonces Husserl trata de escribir claramente. Pues lo que dice es difícil, pero no adorna. No, aquí tipos como Schleiermacher, como Jacobi, como Schelling adornan. ¿Sí? Y él no. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digámoslo, Hegel no adorna, no es un poeta. Hay filósofos que tienen como sensibilidad filosófica, Platón, San Agustín, tienen sensibilidad literaria, digamos, poética. Hegel no. Aquí es un tipo increíblemente prosaico. Y entonces de repente parece que se le fuera el labio así como en grandes metáforas, así como le podría ocurrir, ¿no es cierto?, a San Agustín, o como le podría ocurrir a Platón. Hegel no. Nunca se le va la pluma. Entonces, ¿qué ocurre? Que se le atribuye un estilo literario que es de la época, pero que no es de Hegel. ¿Entiendes? Y entonces, frecuentemente en párrafos enteros se dice, bueno, esto es literatura, ¿no? Este es el vuelo poético. ¿Sí? Y no, pues no es vuelo poético, es como increíblemente prosaico. La gente en la época, bueno, como ocurre con los afrancesados hoy día, ¿no es cierto? Que hablan para el combo y la patada, que cambian los términos, el significado de las palabras, no hay precisión terminológica. ¿Sí? La sutillería francesa. Bueno, en esa época existía la sutillería alemana. ¿Sí? Y entonces, tipos como Schelling, ¿no es cierto?, hablan como poéticamente, van cambiando el campo de significado de la palabra así como de manera un poco arbitraria. ¿Sí? Hegel no. Y entonces, frente a ese estilo florido o cosiútico, toda la disciplina filosófica neocantiana dijo, esos gallos son unos ciúticos, hablan vagamente. Y metieron en el mismo saco a Hegel, que es justo el filósofo en quien no corresponde eso. Hegel resulta difícil porque se lee en él una escritura florida que no le corresponde. O sea, se le atribuye un estilo literario que no tiene. ¿Sí? En vez de buscar la precisión de los términos. Los hegelólogos han llegado a una especie de consenso de que Hegel es increíblemente consistente en la terminología. Razón, en términos hegelianos, es tal cosa. Y es lo mismo en 1807, 1810, 1830. ¿Sí? Entonces, es complicado. De nuevo hay un... ¿no? Enseguida, la problemática de los post-kantianos pasó violentamente de moda. Entonces estamos leyendo una problemática filosófica que el oficio de la filosofía consideró que era especulativo, pero de manera peyorativa. ¿Sí? No ayuda, también, el hecho de que Hegel escribe haciendo alusiones, no citas. Se lee en la Fenomenología del Espíritu, tiene 400 páginas y tiene como 8 citas. Y las citas son a personajes literarios, más bien, a obras de literatura, no de filosofía. Alude, o sea, cada rato hay que estar adivinando a quién está aludiendo, ¿sí? O si está aludiendo a alguien. Sin embargo, las razones por las cuales Hegel es difícil, que he expuesto hasta aquí, son de tipo literario, son de tipo contextual. Yo creo que hay razones filosóficas que se agregan a estas por las cuales Hegel es un filósofo difícil. La primera gran razón, ¿no?, es que Hegel está más allá del imaginario de la Ilustración y del imaginario del Romanticismo, y nosotros no. Y nosotros no. Nosotros, digo, toda la época filosófica, 1850 hasta hoy. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no se ha superado esa dicotomía, la mitad de los críticos lo leen como si fuera un romántico, y la otra mitad de los críticos lo lee de manera diametralmente opuesta, como si fuera un ilustrado. ¿Sí? Hay críticos que consideran que Hegel es como el extremo del racionalismo cartesiano, el extremo, el más racional, el logofalocéntrico, dice un exagerado por ahí. ¿Sí? Logofalocéntrico, Hegel. En cambio hay otros que consideran exactamente al revés, que Hegel es el más místico de los místicos. Teresa de... ¿cómo se llama? Sor Teresa, digamos. ¿Cómo se llama la mexicana? Juana, ¿ah? Como Sor Juana. Él no es un místico, no es un místico, a pesar de lo que dicen los ingleses. Y Hegel no es un archirracionalista en sentido cartesiano,
a pesar de lo que dicen los franceses. ¿Me entiendes? Entonces es como que no se le... ¿Y por qué Hegel puede estar más allá de eso? Porque los tenía a todos sobre la mesa, pues. Porque era su problema, justamente. Está en una posición histórica extremadamente privilegiada. Ahí está los mejores románticos y los más exagerados que usted puede imaginar, los mejores ilustrados con los mejores argumentos que usted puede imaginar, y aquí hay un caballero sabio considerando, ¿y yo me voy a matricular con eso? ¿Me voy a matricular con lo otro? No, tengo una fórmula nueva. ¿Se dan cuenta? Pero con las simplificaciones neocantianas toda esa complejidad desaparece, y entonces Hegel oscila. De repente uno oscurantista porque es místico, otras veces, ¿no es cierto?, un archirracionalista. Voy a decirlo de manera más difícil. Hegel es complicado porque está consistentemente más allá de Kant y nosotros no. Y nosotros no. Incluso una buena parte de los hegelólogos leen a Hegel sin considerar el salto respecto de Kant, sino que considerando a Hegel como una especie de prolongación de Kant. Y lo que Hegel hizo es una cosa mucho más radical, es una ruptura con el plan de las críticas kantianas. Bueno, pero el plan de las críticas kantianas es la quintesencia de la ilustración, digamos. ¿Sí? Y entonces romper con eso es romper con el sentido común, es romper con lo que nosotros consideramos claro y distinto. Y entonces, no sé, por los filósofos analíticos se horrorizan con Hegel, se horrorizan con alguien que dice que las relaciones son más reales que las cosas. Pero como una relación no es un ser, ¿entiendes? Se horrorizan con alguien que dice que la naturaleza está dentro de la historia y no la historia dentro de la naturaleza. Es un horror que ofende el sentido común. ¿Sí? Si vamos a interpretar las palabras comunes y corrientes, entonces, muéstreme una idea. No, si para un filósofo analítico eso no tiene sentido. Aquí Hegel sí. Esto es una idea. Entonces usted está usando las palabras como le da la gana. No. Hay una terminología filosófica no extremadamente consistente, pero distinta a la terminología filosófica que se considera de sentido común, ¿sí? Tanto en la filosofía inglesa como en la filosofía francesa. Se puede invocar una razón todavía más complicada. Yo creo que Hegel es un filósofo difícil porque rompe con el orden de la escritura. Los profesores de enseñanza básica se sienten orgullosos porque dicen que cuando le enseñan a leer a alguien, le enseñan a pensar. En primero y segundo básico enseñamos a pensar, dicen, y tienen toda la razón. Cuando uno aprende a escribir, cuando uno aprende a leer, aprende a disciplinar el pensamiento en el orden lineal de la escritura, premisa, conclusión. ¿Sí? Y cuando uno llega a las conclusiones al tiro, cuando uno se salta las premisas, cuando pone las premisas después de la conclusión, eso se dice, piensa al lote, habla vagamente. El orden de la escritura, que es literalmente lineal, después del primer capítulo viene el segundo, ¿sí? Es el orden del pensamiento. Kant es la culminación del orden de la escritura. Hay libro más racional que la crítica de la razón pura. Para leer el capítulo segundo hay que leer el capítulo primero, y el capítulo segundo se sigue estrictamente del capítulo primero. ¿Sí? Kant avanza en línea hacia conclusiones, con una maestría inigualable, qué sé yo. ¿Sí? Hegel, en cambio, piensa más allá de ese orden de la escritura. Y entonces cuando lo que piensa tiene que ponerlo por escrito, queda la melcocha. No se escribe así. ¿Sí? Ahora, hay toda una tradición de especulaciones sobre las metáforas geométricas que se le pueden asociar a la filosofía hegeliana. Y hay gente que dice, mire, la filosofía hegeliana es como un círculo. Hay otros que dicen, no, es como una espiral. Hay otros que dicen que es una espiral ascendente. ¿Sí? No. Yo creo que todas las metáforas lineales, o sea, en que uno trata de imaginar la filosofía de Hegel como una línea, son filosóficamente, en el fundamento, erróneas. Pero nosotros conocemos, desde el fin del siglo XIX, una manera de expresar lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que Hegel escribe de manera fractal. Entonces ustedes van a la Wikipedia, fractal, miran los fractales y ven qué es eso. ¿Sí? Los fractales tienen una propiedad que es muy bonita, son semisemejantes. Semisemejantes. Sí.
Sidi es en latín un reflexivo. ¿Sí? Los fractales son estructuras geométricas en que cada parte reproduce la estructura del todo. Entonces la estructura del todo se empieza a repetir a esa escala, a esa escala, a esa escala, a esa escala. Hay fractales con invariancia de escala, o sea, si uno cambia la escala, la estructura es igual, y hay fractales que van cambiando levemente la escritura cuando uno cambia de escala, pero la mantienen. ¿Sí? Ya. Entonces, el orden de una figura así semejante no es el orden, esa figura no se puede poner en una línea, no se pueden explicar de corrido, por decirlo así. Típicamente, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, lo que Hegel hace es armar un módulo, y en el capítulo siguiente arma otro módulo que es paralelo al primero, no sucesivo, y en el tercer capítulo engloba los dos módulos en otro más grande, y en el cuarto capítulo empieza de nuevo. Entonces noten que esa figura que estoy haciendo no se puede poner en una línea. Y entonces, cuando uno lee la sección autoconciencia de la fenomenología del espíritu, ¿no?, se da cuenta que el primer capítulo significaba otra cosa, le agrega otro nivel de significación. Entonces uno lee el capítulo primero, después lee el segundo y tiene que leer el primero de nuevo. Después lee el tercero y tiene que leer el primero y el segundo de nuevo. Se van agregando niveles de significación. Es una barbarie. Se encuentra un libro que no se puede dibujar en una línea. ¿Ah? Imagínense, ¿qué pasa? Y dentro del texto de la fenomenología del espíritu, Hegel, que no conocía la palabra fractal ni la idea de semejante, trata de explicar esto. Hay varias partes en el texto donde él trata de organizar el texto para atrás. Y es la melcocha. ¿Por qué es la melcocha? Porque no se puede organizar en el orden lineal de la escritura. Y entonces piensa de una manera, y cuando lleva eso al texto que a la escoba, piensa, ¿no es cierto?, de una manera en que los filósofos analíticos, los filósofos cartesianos, qué sé yo, dirían a bulto, vagamente. Y sin embargo, cuando uno va desentrañando los hilitos, ¿sí?, por parte y armando los módulos, no tiene nada de vago, es extraordinariamente consistente, es increíblemente prosaico, sin vuelo poético, uno escribe de manera precisa. Hegel escribe de manera increíblemente precisa. Ahora, para poder escribir con precisión, se saltan las reglas de la gramática. De las reglas más elementales, o sea, en vez de poner punto seguido, pone una coma, porque ya le coa. Pues si ustedes empiezan a hilar las frases con puras comas, ¿dónde termina el párrafo, digamos? ¿Ah? En la fenomenología del espíritu frecuentemente hay párrafos de media página, hay frases de 4 líneas, ¿entiendes? Entonces tienen malas costumbres, así como ponerlo definido al final. Y fulá, y esto y lo otro, y por lo tanto, y además, y considerando que, y en tanto tal, es el espíritu. Entonces uno dice, chuta, estábamos hablando del espíritu y tiene que retroceder media página porque recién se dio cuenta de que estaban hablando. ¿Sí? Entonces, mi opinión es que Hegel es difícil por razones filosóficas. Es como demasiado, hay como 3 pasos más allá del sentido común antes de la filosofía de Hegel. ¿Se dan cuenta? O sea, Hegel no es un filósofo que uno pueda, ¿no es cierto?, agarrar un libro y leer así con cuidado y detenidamente, igual no entiende nada. Un efecto de eso es que para leer a Hegel hay que leer primero sobre Hegel. En particular es ideal leer sobre Hegel. ¿Sí? Una muy buena introducción. Hay otros filósofos más simpáticos. El filósofo simpático por excelencia es David Hume. Ustedes pueden agarrar un libro de Hume y leerlo directamente, con cuidado, porque no sé, pues es literatura del siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces no es como leer Cien años de soledad, que es más periodístico. No, pero si lo leen con calma, es una delicia leer a Hume. Es un agrado leer a Maquiavelo. Es una grata experiencia leer a Hobbes. Y eso se puede hacer en primero medio. Los que van a ser profesores de filosofía, se puede hacer en primero medio. Agarran un capítulo del Leviatán y que lo lean los cabros y que les hagan preguntas filosóficas, así como, y entonces, profe, todo es el poder. Hacen lo suyo. ¿Sí? Uno puede leer directamente, ¿sí?, a Aristóteles, directamente. Hay que ubicarse en la época. Si uno es muy cuidadoso y muy estudioso, se puede leer directamente a Kant.
pero Kant, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿ah? Sin embargo, se puede leer directamente a Kant. Sin haber leído ninguna otra cosa, uno agarra la crítica de la razón pura, se demora, sentir. No se puede leer directamente a Hegel así como soberbia de buen estudiante de filosofía. No, yo leo al autor directamente. Aquí no estudiamos historias de la filosofía, estudiamos a los autores. Vale paciútico nomás. Vale paciútico. Antes de leer a Hegel, uno debería enterarse muy bien de cuál es la situación filosófica, de cuáles son los problemas a los que Hegel está tratando de responder, cuáles son las soluciones que se han planteado en esa época, cuáles son las soluciones clásicas, para darse cuenta del salto, ¿no? Del salto, de la envergadura de cosas que Hegel empieza a plantear. ¿No? Yo que salí de este instituto pedagógico como profesor de física, yo siempre digo que Hegel es como la física cuántica de la filosofía. Por supuesto que ustedes pueden en una clase de química intuir lo que es un orbital de un electrón, pero no saben física cuántica. No, para estudiar física, la física de Newton se puede enseñar directamente. Para la física cuántica hay que hacer un montón de trabajo, ejercicio, no es imposible. Yo creo que Hegel se puede explicar de manera clara y distinta, ¿sí? Pero no es para empezar, no es de aficionado, no es un filósofo como extremadamente sofisticado. La dificultad de Hegel proviene de la dificultad de las ideas hegelianas. En cambio, hay muchos filósofos, ¿no es cierto?, en la onda francesa, en que la dificultad proviene de una cuestión literaria, nomás, hay que escriben como ciúticos, y cuando uno logra por fin descifrar lo que quieren decir es una trivialidad, ¿no? Algo así como, ¿no es cierto?, el poder de determinar la vida. Todos los poderes determinan la vida. Aquí el poder si no es para eso. No, antes administraban la vida, ahora administran la muerte. No lo pienso en eso. Una tontera dicha así de manera espectacular, ¿sí? No es lo mismo hablar para el combo de la patada que tratar de explicar eso por escrito. Sí, no es lo mismo, efectivamente, pero no era necesario mandarse la mitad de la gramatología para explicar eso, po. Una trivialidad, po. ¿Entiendes? A nadie le cabe ninguna duda de que escribir no es lo mismo que hablar. Pero bueno, hay filósofos que son difíciles porque escriben en difícil, y hay filósofos que son difíciles porque las ideas son difíciles. ¿Qué leer de Hegel, entonces? ¿O por dónde? Aquí, está bien que ustedes sean ciúticos y se crean la muerte y sean buenos estudiantes de filosofía, pero bueno, háganlo en privado, no le cuenten a nadie. Pero lean historias de la filosofía. El historicismo es una clave fundamental en la filosofía de Hegel y en su escritura también. Todo histórico. Y Hegel un erudito, así, lo sabe todo. Tiene la historia de la filosofía al frente y como que alude, así como está en su casa, dentro de la historia de la filosofía. Entonces salta así como de Epicuro a Platón, a Leibniz, como si fuera obvio, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy enterado de cuál es el panorama, ¿no? Es bueno, hay una, a mi gusto, la mejor biografía de Hegel, que una biografía intelectual, es la biografía de Terry Inca. Esto salió en inglés en el año 2000 y en castellano en el año 2001. 900 páginas. Una biografía sin mito, historiográficamente más rigurosa. Tiene todo el comidillo de la vez aquella en que Hegel fue a ver un alumno que estaba preso, etcétera, pero además una biografía intelectual. Entonces ahí uno se entera del personaje, pero además uno se entera del contenido de las obras, de cuáles eran los problemas. Hay un buen capítulo sobre la fenomenología, un buen capítulo sobre la filosofía del derecho, en qué consiste, por qué la escribió, cuál es el problema que está tratando. Yo diría que es como un texto fundamental. Son 900 páginas, pero un texto fundamental. Curiosamente, el tipo que escribió Hegel para principiantes, que en realidad el libro no se llama Hegel para principiantes, se llama Hegel for Dummies. Y Dummies
no es principiante, digamos. Un poquito más y se llama Hegel for Nerds. Pero el castellano es como más amable así para principiantes. Hay una colección de libros así, como uno los mira y como uno estudia filosofía, no andan leyendo eso. Bueno, hay algunos de esos libros que son muy buenos, ¿no? Me han dicho, no lo he visto, pero me han dicho que el libro sobre Wittgenstein, por ejemplo, es súper bueno, ¿no? Bueno, el libro sobre Hegel es curiosamente bueno. Entonces le recomiendo Hegel para principiantes. Tiene dibujitos, además es como gracioso. Como historia de la filosofía, yo creo que la mejor historia de la filosofía que se ha escrito se llama Los escandalosos amores de los filósofos, y es del notable maestro Josefo Leónidas. Los escandalosos amores de los filósofos, de editorial Zigzag, 1967, cuando había república en este país. Ahí hay un notable dibujo, ¿no es cierto?, donde sale una sombra con un par de ojos y dice abajo Hegel, el oscuro. Muy bien informado, ¿no? Pero la historia de la filosofía de Belaval es muy respetable, muy respetable. La historia de la filosofía de Copleston es muy respetable, a pesar de Copleston, porque él tiene el buen gusto de decir cuando opina. Dice, fulano de tal dice esto, dice esto, dice esto, sin embargo, y opina, pero uno se da cuenta cuál es su opinión. Entonces es muy útil como herramienta, ¿eh? La historia de la filosofía de François Chatelet son historias de la filosofía bien informadas, competentes. En los países donde la gente no es tan ciútica, se usan como herramienta de trabajo, incluso en las carreras de filosofía. En la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge existe un par de instituciones que son muy útiles. Una son los Companion y otras son los Reader. ¿Sí? El Companion es de Oxford o es de Cambridge, de Cambridge. ¿Sí? Hay un Hegel Companion notable, porque es el libro de clase, digamos, uno hace un seminario sobre Hegel, entonces lea eso. Y hay artículos, una selección de artículos de autores especialistas. ¿Sí? Hay un Hegel Companion, hay un Phenomenology of Spirits, ¿no es cierto?, Companion. ¿Sí? Hay un Hegel Reader, con una selección de textos muy bien explicado, muy bien introducido. Eso en inglés. ¿Sí? Hay buena literatura sobre Hegel en inglés. ¿Qué no hay que leer, en cambio? Bueno, pues, ¿qué no hay que leer para entender a Hegel? Para entender a Hegel. ¿Eh? No es bueno tratar de entender a Hegel a través de Heidegger. Cuando uno lee las cosas que Heidegger escribió sobre Hegel, aprende hartas cosas sobre Heidegger, pero aprende muy pocas cosas sobre Hegel. La mala interpretación que un filósofo hace sobre otro es filosofía, es su filosofía, ¿se entiende? ¿No? Entonces, para decirlo de otra manera, no hay malas interpretaciones, no, pues hay filosofías distintas. Heidegger está trabajando a Hegel, y en ese trabajo tiene su hachita que afilar y demuestra ciertas cosas que echan agua para su molino. Y entonces, hacerse una idea de Hegel a través de Heidegger es entender a Heidegger, ¿no? Y uno podría quedar con un velo permanente acerca de qué habrá sido ese señor, por qué lo usó de pretexto, digamos. ¿Sí? Yo creo que en general los marxistas no son buenos como introducción a Hegel, incluyendo a Marcuse. ¿Sí? Lukács, Bloch, Marcuse explican a Hegel de una manera que es muy útil para el marxismo. Los textos de Lukács, de Bloch, de Marcuse forman parte de la discusión marxista y son muy buenos textos, digamos, ¿no? Probablemente Lukács sea, junto con Heidegger, el par de filósofos del siglo XX. ¿Sí? El par de filósofos, digamos. Heidegger, Lukács son la filosofía del siglo XX. O sea, Lukács, Heidegger, Wittgenstein. Ya, pongámosle. ¿No? Se podría decir Lukács, Heidegger, y bueno, pongámosle Wittgenstein. Así. ¿Sí? Por supuesto, Lukács, Heidegger.
Bueno, pongámosle Wittgenstein, en ese tono. Sin embargo, los libros de Lukács son buenos para entender el marxismo, no para entender a Hegel. Hegel es un pretexto para Lukács, y es un buen pretexto y le queda un marxismo más o menos razonable usando a Hegel. Yo creo lo mismo con Marcuse, y en Marcuse hay además otra componente, que Marcuse se formó en Husserl. Entonces hay una especie de mezcolanza ahí de cuánto de Husserl, cuánto de Marx, cuánto de Hegel. Bueno, todos esos cuantos son Marcuse. Leer a Marcuse para entender a Marcuse. Lo mismo pasa con Ernst Bloch, o con autores, ¿no es cierto?, muy ingeniosos, muy competentes como Karel Kosik. En general, si uno quiere entender a Hegel, no es bueno pasar a través de los marxistas. Hay unos señores que se pueden calificar de hegelólogos. Los hegelólogos son especialistas en Hegel. Noten que no es lo mismo ser hegeliano que ser hegelólogo. Y hay hegelólogos muy buenos, que no son hegelianos necesariamente. Entonces, hay tradiciones de hegelólogos. Me faltó uno de los que no había que leer. Si uno quiere entender lo mínimo de Hegel, al que no tiene que leer, ¿no es cierto?, es a Kojev, ¿no? Entre los hegelólogos hay discusiones, todo esto es discusión. En filosofía uno no puede decir esto sí y esto no, así como 100% o blanco y negro, ¿no? No, hay discusiones, pero hay consensos también, hay consensos, ¿no? Si ustedes dicen, mire, la esencia de la filosofía de San Agustín es la cosa en sí, quiere decir que no entendieron a San Agustín ni se enteraron de que existía Kant. Hay cierto consenso, ¿no? Cuando uno dice, mire, que en realidad lo que le importaba a Kant era la ética, sí, hay un cierto consenso en eso, ¿sí? Ya. De la misma manera, hay un cierto consenso entre los hegelólogos que Kojev no le achuntó mucho, que tenía intereses filosóficos que no tienen que ver con Hegel. La lectura de Kojev es una lectura, primero, romántica. O sea, mira a Hegel como si fuera un romántico y le atribuye los problemas del romanticismo, ¿sí?, que es una muy buena cosa en un ambiente neocantiano. O sea, aludir al romanticismo filosófico en un ambiente neocantiano era como subversivo, era como cultura. Bueno, ya. Tiene una impronta existencialista, Kojev. ¿Sí? Sin embargo, además, él decía que era marxista, ¿no?, que eso que estaba explicando era puro marxismo. Es una mezcolanza que tiene que ver con el existencialismo, que tiene que ver con el marxismo, que tiene que ver con la escena francesa, con los neocantianos en el poder, pero que no tiene que ver con Hegel. Eso es particularmente lamentable porque resulta que una de las poquísimas discusiones bien discutidas, ¿no es cierto?, que es la discusión que se ha dado hasta la ad nauseam sobre señorío y servidumbre, se basa toda en Kojev. Y no tiene nada que ver. Como que Hegel ahí aparece como pretexto para un montón de cosas que se sostienen perfectamente sin Hegel, ¿sí? O sea, sin ese pretexto, el principal ahí, como tributario directo es Lacan, ¿no es cierto? Las cosas que dice Lacan son sostenibles o no, independientemente de Hegel. Son sostenibles, ya, eso es una alternativa, independientemente de Hegel. O son criticables, independientemente de Hegel. Hegel es como un pretexto, ¿no?, de una cuenta que tenía, ¿no es cierto?, que saldar Lacan con Hippolyte, y Hippolyte con Kojev, y un chorro de los franceses, ¿no?, los chorros de los franceses. Habría que escribir, tal como Marx escribió en algún momento la ideología alemana, ahora habría que escribir la ideología francesa. Dicen los filósofos franceses que en los últimos 20 años habría ocurrido un cataclismo en filosofía. Eso sería... Entonces, hegelólogos. Hay una tradición anglosajona de hegelólogos, muy razonable, ¿sí? En esa tradición anglosajona está Robert Pippin, Terry Pinker y un montón de estudiantes que han hecho su doctorado con estos dos señores, ¿sí? Entonces van a ir apareciendo de a poco porque el campo se ha ido ampliando. En esa tradición anglosajona, de manera un poco lateral, está también Charles Taylor, que sacó un uso de Hegel en filosofía política y produjo. Charles Taylor tiene un libro en 1975 que se llama Hegel, ¿sí? Y produjo una serie de discusiones al interior del liberalismo como filosofía política, ¿sí?
y eso generó una especie de torrente de estudios sobre Hegel en el mundo anglosajón, significa inglés, canadiense, norteamericano, australiano. Hay unos hegelólogos españoles. Bueno, en el caso de la tradición anglosajona hay el pie forzado, digamos, del liberalismo. Estos son autores de impronta liberal y eso hace que entiendan ciertas cosas mejor que otras. Son tipos que están como pidiendo disculpas permanentemente frente a la filosofía analítica. Entonces también, ¿no? Tratan de explicar a Hegel más simple de lo que es, porque tienen que estar ahí en este mandamiento de los filósofos analíticos que hay que explicarlo todo en lenguaje natural, etcétera, con dificultades. Entonces es como el límite. Sin embargo, cualquier cosa que lean de Pippin o de Pinkart es competente. De Hegel sin mito, Hegel no como pretexto, sino directamente. Hay unos hegelólogos franceses, el más importante, ¿no es cierto?, es Pierre-Jean Labarrière. Y hay que asociar directamente a Labarrière a un catalán que se llama Ramon Valls Plana. Son interpretaciones, Valls Plana de hecho estudió con Labarrière, muy cercanas, ¿no? Ahí, ¿cuál es el límite de esa lectura? Porque cualquier cosa que lean de Valls Plana o de Labarrière es confiable. Pero ¿cuál es el límite? Por otro lado, que son jesuitas. Entonces, ojo, porque a donde se mete la Divina Madre, ahí ellos tienen otro defecto. Por otro lado, ¿sí?, es que nunca asumen que Hegel era luterano. Entonces, cada vez que topan, además son curas directamente, entonces cada vez que topan con el lado luterano de Hegel, flaquean, se corren, qué sé yo. En España, ¿no es cierto?, hay otro hegelólogo muy notable, que es Félix Duque. ¿Cuál es el límite de Duque, por otro lado? Que fue una escuela. Detrás de Félix Duque hay un montón de gente que ha estudiado con ellos, qué sé yo, que es la dependencia de la fenomenología de Husserl de la filosofía de Heidegger. Ahí están pidiendo disculpas para el otro lado, ¿no? Para Heidegger, los ingleses, para los filósofos analíticos, etc. Sin embargo, voy a poner entre paréntesis a Charles Taylor porque él tiene una importancia más bien histórica. Cualquier cosa que uno lea de estos señores es confiable, ¿no? La mayor parte de las buenas cosas que se pueden leer sobre Hegel actualmente están en inglés, ¿sí? En general, los franceses no entienden mucho de Hegel, ¿sí? En general, ¿no? Que es el efecto Collier, digamos. Collier generó una desviación sistemática en el pensamiento francés. Entonces, cuando uno va a Francia y estudia Hegel, siempre tiene que pasar por Lacan, tiene que pasar por Collier, aunque sea, no sé, nunca en contra, porque ahí uno no aprueba nunca la tesis. ¿Qué pasa con Hippolyte? ¿Sí? O sea, Hippolyte tiene ya a esta altura 70 años, pero 70 años el libro, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero sigue siendo muy útil. Ya, no sé cómo se dice Hippolyte, creo que es con 2 P, ¿no? ¿Así? Jean Hippolyte. Claro, es. Ahora son hegelólogos, no hegelianos. Y ninguno de ellos que se diga así consistentemente hegeliano. Actualmente hay gente que hace una distinción entre una lectura metafísica y una lectura no metafísica de Hegel. En general, en el ámbito anglosajón se ha impuesto esta idea de una lectura no metafísica de Hegel. Mi opinión es que la diferencia tiene que ver con la relación con Kant. ¿Sí? Hay hegelólogos que ven a Hegel como prolongación de Kant. Habemos, en cambio, otros hegelólogos, si consideramos a Hegel, ¿no es cierto?, como una ruptura en distintos grados de radicalidad con Kant. ¿Sí? Eso surgen dos, es como una clave de interpretación que va deformando todos los problemas adelante. ¿Sí? Entonces, acá mi buen amigo Juan Ormeño, ¿no es cierto?, yo creo que él es partidario de una lectura no metafísica, más bien de tipo inglés. ¿Sí? Bueno, acá en Chile es hegelólogo Mariano de la Maza, ¿no es cierto?, que es el más competente,
Yo diría que él tiene una lectura así como muy técnica, ¿no? Muy el texto, ¿no? O sea, la tarea de establecer el texto es todo el estudio sobre Hegel. Hay mucha gente que se dedica a eso, a establecer los textos. Mariano hizo su tesis de doctorado en establecer un texto, o sea, agarrar el texto manuscrito de Hegel, que es una gracia, ¿no? Bonito tener una hoja escrita por Hegel, ¿sí? Y en establecer el texto, editarlo. Entonces la tesis es toda la introducción, el trabajo que se hizo para cuál es el contexto del texto. Eso es una tesis de doctorado, ¿no? En Kant eso no se hace porque ya los textos están establecidos hace bastante rato. En Hegel hasta el día de hoy sigue siendo una tesis de doctorado de primer nivel, simplemente establecer un texto, ¿sí? Hemos dicho hartas cosas distintas. Preguntas. Todo esto que acabo de decir hoy día lo pueden, ¿no es cierto?, poner bajo la rúbrica de introducción. ¿Sí? Una pregunta más bien con María. Usted dice que la introducción a las lecciones de la filosofía y la historia no significa aporte. La introducción es un texto de Hegel. Todo el resto son apuntes de los alumnos. Pregunta. Nos dijeron que podíamos estar hasta las 11 de la noche, así que pregúntale. Profesor, ¿por qué se ríe tanto de Foucault? ¿De Foucault? ¿De quién? O sea, explique... ¿Por qué era amarillo? ¿Por qué era amarillo? Foucault es uno de los tantos ejemplos que ya a esta altura son muchos, ¿no? De una retórica espectacular, así como espectacularmente ultraizquierdista para terminar siendo amarillo. En las lecciones del Colegio de Francia que Foucault dio en la última época de su vida, él siguió dando esas lecciones, dejó de hacer clases porque estaba cada vez más enfermo, y el curso con el que se quedó eran esas lecciones, ¿sí? Y se publicaron hace poco porque a Foucault le han publicado, ¿no es cierto?, hasta los suspiros. Hay una de las últimas lecciones en el Colegio de Francia donde Foucault dice 1982, 83, que son como las últimas clases que dio antes de quedar, ¿no es cierto?, palgato. Él dice, en realidad yo les recomiendo a ustedes, ¿no es cierto?, el filósofo que va a dar que hablar aquí en Francia, el filósofo, ¿no?, que me ha señalado caminos en filosofía política. Yo creo que aquí en Francia hay que empezar a leer a este señor que ya es muy famoso en todas partes y nosotros no lo hemos trabajado suficientemente. El tipo que me ha enseñado, ¿no?, qué es la democracia, qué es la tolerancia. Karl Popper. Michel Foucault. Noten que Karl Popper es uno de los principales filósofos neoliberales. ¿Se dan cuenta? Foucault, como la mayoría de los héroes no son unos tipos pajarones que calculan mal. Y entonces los matan. Y bueno, pero como justo los matan en un contexto así como espectacular, de héroes. ¿Eh? A Foucault lo salvó el SIDA. Si Foucault hubiera vivido hasta el día de hoy, sería un filósofo conservador como Lyotard. No de que Lyotard es un filósofo del Fondo Monetario Internacional, pues así como explícitamente, digamos, ni un empacho, ¿no? Porque forma parte de una deriva del estructuralismo francés. Los estructuralistas partieron, ¿no es cierto?, anti-existencialistas y ultramarxistas. Después dejaron de ser marxistas, después dejaron de ser estructuralistas, después dejaron de ser postestructuralistas. Y después, cuando estaban en el Adviento y la nada, ahora andan en San Pablo, no sé si saben, ¿no? Esas cosas de Badiou, así que andan estudiando a los místicos cristianos, etcétera, ¿sí? Es una deriva de la filosofía francesa hacia la derecha, ¿sí? Ahí está el movimiento de los nuevos filósofos, Glucksmann, ¿no es cierto?, y otros tipos más escandalosos, escandalosos de vendidos, digamos, ¿sí? Foucault iba para allá, pero se murió. Parece, pero se ha criticado eso también, que fue un buen historiador. Eso se ha criticado. La historia de la psiquiatría de Jacques Postel, me mandan una crítica así como un golpe a la base, así como debería haber leído los archivos
¿no? O por lo menos haber leído más archivos de los que dice que leyó. Hay un argentino que vino, a ver, se hizo un encuentro sobre Foucault en el Axis, y yo presenté una cosa que se llama Contra Foucault, entonces no me hallaban en qué mesa meter y me metieron junto con un argentino. Se llama el Terán, ¿no? Oscar Terán. Oscar Terán, Foucaultiano. Uno de los libros importantes sobre Foucault escrito en América Latina es de Oscar Terán. Pero Oscar Terán venía de vuelta y hizo una ponencia extraordinaria, está publicada ahí que se llama Desencuentros con Foucault, en que muestra que mientras Foucault andaba en América Latina estábamos exactamente al revés, ¿sí? Y entonces hizo una ponencia súper bonita, porque mientras Foucault criticaba el derecho como institución burguesa, nosotros estábamos reclamando por los derechos humanos. Desencuentros con Foucault, ¿no? Mientras Foucault, ¿no es cierto?, exponía el cuerpo a la libertad absoluta, nosotros éramos torturados. Entonces, desencuentros con Foucault. Foucault era sadomasoquista en una época en que acá torturaban. Y entonces para Foucault el placer del dolor, y para nosotros el dolor del dolor nomás, pues. Desencuentro con Foucault. Y entonces, después de la ponencia, no tengo un encuentro sobre Foucault, todo el mundo quedó así como flop. Alguien le preguntó, y bueno, ¿y usted qué cree de Foucault finalmente? Y se mandó una frase, pero notable, de argentino. Dijo, mira, he llegado a la conclusión, ¿no?, de que era más brillante que profundo. Era más brillante que profundo. ¿Se dan cuenta? Lo cargó. Un filósofo no puede ser brillante, tiene que ser profundo. ¿Entiendes? Y como cuando Eduardo Frei Montalva le dice ¿no es cierto?, a Julio Durán en el Senado: senador Durán, su discurso es un enorme mar de erudición de 5 centímetros de profundidad. Lo cago. Yo he llegado a la conclusión de que era más brillante que profundo. Muy importante porque inspiró a mucha gente, pero todo tiene un límite. Ahora uno puede inspirarse solo por muchas otras razones, en particular directamente por los problemas, y no necesariamente por haber leído a alguien que dijo algo sobre un problema. Sobre Hegel, para no estar pelando a los franceses. Yo, si me ponen cuerda para pelar franceses, yo puedo seguir eternamente. O afrancesados, ¿sí? A bailar afrancesados. Date vaca, Foucault. Ustedes saben que los escritos de Foucault, él dejó un montón de escritos, muy consciente de su lugar en la posteridad. Entonces, cuando ya cachó que se iba a morir, ordenó los escritos y los dejó depositados en un lugar donde estuvieran seguros para la posteridad. Los dejó en un convento jesuita. Michel Foucault, que posó de sadomasoquista, ¿no es cierto?, en el TUT, París, Artistique et Intellectuel, y que llegaba vestido, ¿no es cierto?, con estas cosas sadomasoquistas, y con cadenas, y con cuestiones en las pintas, qué sé yo. Recibió la extrema unción católica cuando se estaba muriendo al lado de un cura. Le pidió a su amante, a Gaston de Fer, su amante que era gay, ¿no es cierto?, que no fuera al funeral, porque la mamá de Foucault todavía estaba viva. No vayas al funeral porque a mi funeral va a venir mi mami. Gaston de Fer amaba a Foucault y hasta el día de hoy sigue dando explicaciones, ¿sí? Lo amaba, mandó una tarjetita con un clavel rojo. El hermano de Foucault sacó la tarjetita para que mi mami no la viera. ¿Se dan cuenta? Pativaca, por eso en alemán se llama así, pativaca. Vivir de demonio y terminar jesuita es pativaca. Muy típico de la filosofía francesa. Dice, los católicos no dejan nunca de ser católicos. Bueno, pero sobre Hegel. Este es un momento así como aquello que usted siempre quiso saber sobre Hegel y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, ¿es cierto que Hegel era machista? Bueno, sí, era machista. Total,
ser feminista en 1807 es medio extemporáneo, ¿no? Bueno, pero era súper amable, ¿eh? Era como caballeroso. Así. Después, con el tiempo, uno va notando que la mayor parte de los pelambres contra Hegel son aplicables a Kant. Es un curioso desplazamiento biográfico, digamos. Un montón de tropelías que Kant cometió, ¿sí?, se le atribuyen habitualmente a Hegel. Bueno, hay una tropelía muy simpática. Hegel declaró por ahí en un texto, ¿no?, que América Latina no tenía historia, ¿sí? O sea, el continente sin historia. Y por supuesto acá los chauvinistas bolivarianos, ¿no es cierto?, partidarios de Evo, ¿cómo vamos a tener historia? Tenemos historia, ¿no? Nos dejó fuera de la historia. ¿Qué somos? Somos la nada. El problema es qué es historia en Hegel, ¿sí? ¿Cuál es el campo semántico de ese término? En Hegel, no, la historia es lo que hacen los hombres libres. Y entonces, ¿éramos libres en 1810? No. Y en 1818 tampoco. Entonces no teníamos historia. Yo siempre me imagino a Simón Bolívar en la clase de Hegel. Así como, bueno, y también hay pueblos que no tienen historia, como por ejemplo América. ¿Ah? Entonces, Simón Bolívar le hace a la mano, ¿cómo que no tenemos historia? Entonces la pregunta de Hegel es, ¿son libres ustedes? Bueno, nos quedan un par de tareas. Yo no digo que no puedan tener historia. Lo que digo es que de hecho no la tienen. De hecho, América es el continente del futuro. Esa frase también es de Hegel. La frase América no tiene historia es de Hegel. Y la frase América es el continente del futuro también es de Hegel. Claro que se refiere a dos Américas distintas. Cuando dice que no tiene historia se refiere a los sudacas, y cuando dice que es del futuro se refiere a los norteamericanos. Pero díganme si no le achuntó medio a medio. Le achuntó medio a medio, pues veía abajo el alquitrán. Hasta el día de hoy uno podría decir América no tiene historia. ¿Te das cuenta? Aquí después vamos a ver la idea de la verdad en Hegel. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿No? Entonces, cosa mínima. Para que la verdad sea verdad, tiene que ocurrir. Los intentos no valen. Los intentos, que bueno, una medallita, pero no valen. Tiene que ocurrir. Entonces, si ustedes dicen, pero hemos tratado de tener historia. Claro que han tratado, pero no la tienen. Así de simple. Hago como yo suelo decir en la clase de marxismo, ¿no es cierto?, van ganando los malos. Y en eso Hegel es pero simplemente prosaico, así como, ¿y usted de dónde viene? Mire, yo vengo de Buenos Aires. ¿De dónde es eso? ¿Y dónde es eso? No, es que yo vengo de Birmania. Pero ¿dónde es eso? Porque aquí lo que cuenta es Londres, París, Berlín. Eso es lo que cuenta, Roma. Bueno, póngale San Petersburgo. ¿Y lo demás cuenta para algo? ¿Se atreverían ustedes a decir, sí, tenemos dignidad? No, han seguido cagando durante 200 años. ¿Entiendes? Todo lo demás es como... ¿Y esas tesis sobre Haití son monstruos? Claro, yo creo que ella hizo una tesis un poco excesiva. Hay poca base textual para lo que ella pretende, ¿sí? La base textual es que Hegel leía revistas en que a veces se hablaba de cosas de Haití, ¿sí? Es súper frágil el asunto, ¿sí? A mí me parece la tesis misma insostenible, que cuando Hegel piensa el señorío y servidumbre está pensando en los esclavos haitianos, ¿sí? El problema es real y Hegel lo tenía presente, ¿ah? Pero no tiene que ver con señorío y servidumbre, ese es otro asunto, ¿sí? El problema real es que cuando en la Asamblea Francesa los tipos abolieron la esclavitud, porque eran el colmo democrático, el derecho del hombre y del ciudadano, alguien levantó la mano y dijo, ¿y en Haití también se va a abolir la esclavitud? Porque todos los demócratas franceses, que eran católicos y por lo tanto hipócritas, ¿no es cierto?, tenían esclavos en Haití, tenían fundos en Haití, la mitad de la Asamblea Francesa. Y entonces en Francia, que abolía la esclavitud, y en mi fundo, y entonces los canallas, ¿saben lo que hicieron? Le dieron la independencia a Haití en 1803, para que la abolición de la esclavitud valiera en Francia, pero no en Haití, total ellos son independientes. ¿Se entiende? Para seguir teniendo esclavos igual. Francia, ¿se dan cuenta? Entonces el problema es real. El problema de que
de que hay de que la esclavitud es un reverso de la modernidad, de que los blanquitos europeos han contado con los esclavos como parte de sus insumos, de que la flor innata de la cultura europea se ha construido sobre matanza, sobre exterminio, sobre esclavitud. ¿Sí? Entonces el punto es real y Hegel lo tenía presente. ¿Sí? En alguna parte en las lecciones de filosofía de la historia aparece. ¿Sí? Pero eso no tiene que ver con el problema de la fenomenología. En particular porque lo que hay en la fenomenología no es una dialéctica amo-esclavo, ¿no? Hay una dialéctica señorío-servidumbre. De hecho, esa dialéctica señorío y servidumbre va a parar a una cuestión extrañísima, que es el estoicismo. ¿Sí? Entonces, no corresponde, por decirlo así. Hay poca base textual y el problema no corresponde a lo que ella argumenta. Él quería estar. Sí. Profesor, disculpe, quisiera hacer una pregunta un poco más o menos relacionada a la respuesta, pero tiene que ver con la lectura ya de Lenin de la ciencia y la lógica. ¿Qué opina usted de esa lectura, digamos? Yo creo que Lenin era un lector muy inteligente. Era un lector muy inteligente, o sea, entendía más de lo que uno hubiera esperado en un tipo que no estudió filosofía. ¿Sí? Entendía más. Sin embargo, Lenin es un lector político. Todo lo que lee lo pone en función de ciertas perspectivas políticas. ¿Sí? Y entonces la lectura que Lenin hace de Hegel no tiene que ver con Hegel. Es un pretexto para un objetivo político muy concreto, que es pasar de la acumulación cuantitativa a un salto cualitativo. ¿Sí? Es interesante como figura filosófica la de un político que necesita dar razones para su estrategia política. ¿Sí? Entonces Lenin da unas razones así pero espectaculares, como desaforadas para unos objetivos políticos súper chiquititos. ¿Sí? O sea, y ahí da que pensar el papel de la palabra, del discurso en la acción política. Él le atribuía un papel al discurso en la acción política como mucho más grande del que uno habitualmente le atribuiría. Entonces, bueno, ¿y por qué no va y hace la revolución nomás? No, Lenin, además de ir y hacer la revolución, tenía la necesidad de escribir unos enormes libros dando razones de sus acciones. ¿Sí? Es decir, es un político ilustrado. Entonces, la lectura que Lenin hace de Hegel no tiene que ver con Hegel. Y de hecho se equivoca así, pero groseramente. ¿No? Él también quería decir. Sí, un poquito de la cuestión o la relación entre libertad e historia. En ese contexto, y de acuerdo con lo que había planteado acerca de la situación existente en el contexto inmediato, la ausencia de libertad, ¿cuál es la historia que se conocía? La de los franceses. La de los franceses. Francia es el país de la libertad, no Alemania. Alemania, Hegel ahí como que despreciaba a Alemania. ¿Sí? Ahora, pero eso tiene que ver con otra cosa, que es que lo que se llama auténticamente historia solo empieza con las guerras napoleónicas. O sea, la anterior es temporalidad, o peor aún, es naturaleza, pero no es propiamente historia. Entonces, la historia tiene una historia, que es la historia de la libertad. ¿Sí? Se podría decir en términos hegelianos que hasta la Revolución Francesa, ¿sí?, todo lo anterior es la prehistoria de la historia, es la prehistoria de la libertad. ¿Sí? O sea, con las guerras napoleónicas empieza la libertad, ni siquiera la libertad, porque además eso no es una afirmación empírica, empieza la posibilidad del reino de la libertad, la posibilidad efectiva, por decirlo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer la próxima vez? Voy a explicar cuál es el contexto filosófico. ¿Sí? Voy a ordenar el contexto filosófico desde Kant. Este es el problema filosófico que Kant tenía, y voy a empezar a ver cómo Kant respondió a ese contexto filosófico. Porque, como decía, la única manera de meterse bien al problema es qué hizo Hegel respecto de Kant. ¿Sí? Eso es lo que sigue. ¿Sí? Eso. A ver, entonces la hora es las 6:15. ¿No? Vamos a partir a las 6:15, que es por horario cuando termine el bloque anterior. ¿Sí? Entonces, ahí
Ah, bueno, lo hubiera ahí, invita a los niños. ¿Cuándo invitaste Mañana leemos el libro de Nancy a las 7:30. A las 7:30. Vamos a hablar de los griegos. Para